Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al mundo de las tendencias de Estado. Como cada domingo, acá se inicia las tendencias de Estado juntos. Adrián Lebrón Oviedo, ¿cómo estás, querido amigo? Nos sentimos muy bien, Francisco Tavares, de compartir contigo y con toda la teleaudiencia que domingo a domingo se da cita con nosotros acá en Tendencia de Estado. Hoy, como siempre, un contenido de lujo que le hemos preparado a todo el público con el llamado polianálisis, el ajedrez político y una entrevista con Iván Gatón imperdible para todos ustedes. De inmediato, iniciamos los contenidos del día de hoy, Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. Polianálisis con Adrián Lebrón. Un inmenso placer para mí, para todo el equipo, compartir con ustedes acá en Tendencia de Estado. Hoy el polianálisis. Vamos a ver una de las últimas noticias que ha salido en esta semana. Vamos a analizar la aprobación por parte del Congreso de la República de Loma Miranda como un parque nacional. Haber convertido a esta pequeña parte del territorio nacional en un nuevo parque nacional que se suma a todo el sistema de parques de la República Dominicana. ¿Cuántas enseñanzas podemos obtener de esto que ha sido de alguna forma un hecho impulsado, empujado por gran parte de la sociedad? Se han empoderado del tema y han logrado que el Congreso de la República como respuesta le haya convertido a Loma Miranda en un parque nacional. Adrián Lebrón Oviedo, de manera muy particular, tiene una opinión bastante particular. ¿Por qué digo esto? Yo creo que se crea también, al tiempo de que se ha convertido en un parque nacional, yo creo que se ha creado también un precedente un poco preocupante. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Si en República Dominicana, que tenemos una política minera y tenemos una política ambiental que tiene la obligación de implementarse para evitar que cualquier tipo de proceso productivo que se ejecute dentro del territorio nacional tenga un impacto ambiental más allá del que la misma actividad marca. ¿Por qué el único camino que se ha encontrado para evitar que se explote Loma Miranda ha sido convertirlo en un parque nacional? Yo creo que es un precedente que nos puede llevar a pensar que en el futuro cualquier otra explotación minera, para evitar que se lleve a cabo, tendría que procederse de manera similar. Y creo que es preocupante. En el mundo entero, el estándar es que independientemente de que una empresa tenga una concesión para explorar en un territorio determinado, para que esa concesión de exploración se pueda convertir en una concesión de explotación, tiene que cumplir con los parámetros ambientales. Así que, evidentemente, que si el Ministerio de Medio Ambiente había dicho que no se podía explotar porque no era sostenible en términos ambientales, ¿por qué necesariamente había que convertirlo en un parque nacional? Y quiero plantearte, Francisco Tavares, yo que sé que tú eres un preocupado constante de todos los temas ambientales en República Dominicana, ¿crees tú que era la única solución, que era la única salida que tenía la República Dominicana para evitar la explotación de Loma Miranda, convertirla en un parque nacional? Claro. ¿Crees que el Estado dominicano ha jugado un poco al populismo con esto, o simplemente piensa que ha sido una forma de protegerse de los manejos que sabemos que muchas de estas multinacionales tienen en el poder político y que saben que ese poder tiene la capacidad de poder retorcer todo el andamiaje legal y explotar áreas que tal vez en términos ambientales no son sostenibles? Mira, es un tema bastante serio. Definitivamente que en esta ocasión coincido contigo. Estoy convencido de que República Dominicana, sí, yo me extraño de ello también, bueno, pero las ideas coinciden y evidentemente eso hay que reconocerlo. Yo me sumo a tu preocupación, pero hay muchos intereses creados que en el caso de Loma Miranda ponen en evidencia un balance que cuestiona la organización del Estado Dominicano y de los actores que, aún no formando parte del gobierno central, forman parte del Estado mismo. Hay que irse al origen del contrato
que firmó el presidente Joaquín Balaguer Ricardo con Falcondo, con la Falcon Bridge Dominicana. Hay que repasar todo el esquema de corrupción de un Estado dominicano que subvierte el interés del país y les entrega a una multinacional un contrato que permite explotar minerales colaterales fuera del mismo contrato, donde la conciencia nacional demandaba otro tipo de representación. Falcondo se aprovecha de esa negociación, pero ahora lo paga caro, porque como bien tú señalas, lo que el Estado Dominicano ha demostrado es que para lograr administrar una explotación responsable ha tenido que irse al extremo, convirtiendo en parque nacional un territorio que puede ser explotado en términos de la minería responsable para generar los recursos, redimir el pasivo ambiental y administrar esa riqueza para beneficiar a una comunidad de Bonao, de La Vega, de Moca y de toda esa zona periférica que no tiene condiciones para generar riqueza. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que un Estado corrupto que no tenga la capacidad de saber cuándo se aplica una minería responsable, explote el territorio, generando un daño, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que ha pasado, Adrián y todos ustedes? Que en República Dominicana se dan las concesiones de exploración, se dan la licencia de explotación y luego el tema del pasivo ambiental se negocia a través de comisiones. Sí, yo creo que no se cumple con el cuidado del medio ambiente, pero tú lo sabes. ¿Qué pasa con el dinero de esa minería cuando llega al Estado Dominicano? Se utiliza para invertirse en empresas, en represas, en el tema eléctrico, en la educación, no. En la mayoría de los casos se va a los bolsillos de los corruptos. Bueno, hay que solucionar la corrupción, pero la solución no es negar la explotación minera, porque en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, en Chile, en Argentina, se explotan los recursos con la minería responsable. Y República Dominicana tiene que explotar la minería para crecer en términos de capitales. Estoy de acuerdo contigo en ese planteamiento. Creo que la minería puede ser una oportunidad bien manejada, respetando, claro, toda la legislación ambiental, al igual que se hace en otros países. Puede ser una oportunidad para ayudar al débil presupuesto público a lograr el equilibrio y también apuntalar nuestro proceso de crecimiento y desarrollo en el largo plazo. Creo igualmente que estas políticas no tienen que ser mutuamente excluyentes. Creo que se puede aplicar una política minera que responda a las necesidades de desarrollo de la República Dominicana y también una política ambiental que garantice la explotación de cualquier tipo de proceso productivo en nuestro país sin comprometer el medio ambiente y el futuro. Tú me permites generaciones venideras. Un dato muy breve. A mí me gustaría, Adrián Lebrón Oviedo, que luego analicemos, después de este proyecto de Parque Loma Miranda, de Parque Nacional, que miremos cuáles son los senadores de ese mismo Congreso, que tienen unas grandes extensiones territoriales que coincidencialmente quedan fuera del Parque Nacional Loma Miranda y que hay un gran interés de que Falcon Bridge adquiera el derecho de explotación. El gran dilema es el siguiente. Resulta que ya es Parque Nacional Loma Miranda, el presidente promulga la ley, se acaba todo el efecto mediático de este tema, pero ningún problema estructural, ningún problema importante de la República Dominicana ha quedado resuelto con esta promulgación de convertir a Loma Miranda en un parque nacional. Lo que yo entiendo finalmente es que la República Dominicana puede aplicar las dos políticas sin que le hagan daño, porque es lo que más le conviene a la sociedad a largo plazo. Sigan con nosotros acá en Tendencia de Estado, mucho más contenido a regreso. Polianálisis con Adrián Lebrón. Ajedrez político con Francisco Tavares. Grandiosa oportunidad de contar con su compañía, esta complicidad que nos permite a nosotros estar en compañía de cada uno de ustedes. Llega el momento de mover las fichas, el ajedrez político. Adrián Lebrón Oviedo en el día de hoy, tema salarial,
el condicionamiento del sector empresarial y la discusión de la Comisión Nacional de Salarios, de ANGE, de las agrupaciones de empresarios de República Dominicana, ante la inminente necesidad de revisar los paquetes de beneficios, el llamado salario de los empleados dominicanos. Miren, hay una preocupación muy sentida. La canasta familiar en República Dominicana está mal calculada en 23,000 pesos dominicanos. El salario promedio en cerca de un 60% en el sector privado en República Dominicana no llega a los 10,000 pesos. El 84% de los empleos públicos entre jubilados y pensionados y empleados públicos activos, el 84% está en un rango de 6,000 y 11,000 pesos. ¿De qué manera se puede llegar a la calidad de vida aceptable donde hay un sistema de salud deficiente, que es un problema estructural del Estado, que hay que solucionar, pero no será de la noche a la mañana, hay que ser justos, un déficit acumulado en materia energética, una factura de energía cara, que no solamente evita que usted no tenga la energía permanente en su casa, sino que con un salario de 6,000 pesos, de 10,000 pesos, tiene que consumir lácteos que son producidos con una energía costosa, tiene que consumir bienes y servicios que se encarecen por la energía. Hay un problema educativo que presiona el presupuesto familiar, hay un tema del transporte que no tiene calidad y que es costoso, la movilidad de la casa al centro educativo, de la casa al centro de producción, del trabajo a la escuela, a la universidad, a la casa. Si el transporte es costoso y de baja calidad, si la educación es costosa, los libros de texto son un problema, si el supermercado es un problema, si la inflación aumenta cada día, si la balanza comercial de República Dominicana es deficitaria porque no producimos nada localmente y todo hay que importarlo, ¿de qué manera vamos a producir riqueza si no es teniendo un talento humano que pueda dignificar el tema de sus ingresos? Pero hay una curva de aprendizaje que se retarda, porque si la educación es deficiente y es costosa, ¿de qué manera ahora el sector privado va a poder recibir un talento humano con calidad para poder pagar, si todo esto se tiene que traducir en un incremento del bien que se consume, que es lo que genera la utilidad para que el empresario pueda pagar buenos salarios? Ahí entra el Estado. Adrián Lebrón Oviedo, Pepín Corripio, el mayor empleador en medio de esta crisis, dice que está de acuerdo con el aumento salarial. ANGE dice que condicione el aumento salarial a una revisión del pacto fiscal, de los impuestos y de toda la macroeconomía. Y el Estado Dominicano, que es el mayor empleador, paga en más de un 84% por debajo de 11,000 pesos y solo el 16% de los empleados públicos se llevan el gran pastel. Mira, Francisco Tavares, la posición de Pepín Corripio es comprensible. En el sector empresarial se entiende que no es posible dinamizar una economía que no tiene ciudadanos con capacidad de consumo, y la capacidad de consumo de un ciudadano deriva de sus ingresos. Esos ingresos vienen de un empleo. Lamentablemente, aquí la mayor parte de los empleos formales son personas que tienen un ingreso muy bajo. En la posición de ANGE, introduciéndote dentro del tema salarial, todo el tema del pacto fiscal, es tratando de que el gobierno... Parece un partido político. Tratando de... Pero ANGE parece ahora un partido político. De decirle al gobierno, mira, sí, nosotros estamos dispuestos a discutir el tema salarial, claro que sí. El tema salarial, pero tú tienes que flexibilizar todo el tema, ampliar un poco el tema de los incentivos, flexibilizar un poco la presión tributaria. Claro. ANGE parece ir a contracorriente de todo lo que recomiendan, por ejemplo, las instituciones de más prestigio en términos de análisis de las economías en toda la región. Para que el mismo consumo pueda ser dinamizado, es un poco extraño. Hay que apostar a los ingresos. ¿Hacia dónde debe ir el debate sobre el tema salarial? Yo creo que debe encontrarse en el punto siguiente. Hay que tratar de que a los empleados, devolverle a los empleados un poco más de la productividad que ellos mismos generan. La empleabilidad dominicana ha estado generando altos niveles de productividad, pero eso no se revela en su sueldo. Quiere decir que esa productividad se está quedando en manos de alguien. Y evidentemente no puede ser en manos de los empleados porque ellos tienen sueldos muy bajos. Entonces, atando esto al tema de la inflación, que también hay que reconocer
que en República Dominicana el tema inflacionario ha estado dentro de los parámetros aceptables para economías de nuestro perfil. Así que aquí hay que quedaríamos con un solo elemento, el tema de elevar los salarios a un punto tal, primero, que satisfaga un poco la necesidad de mayores ingresos del empleado y que no perjudique, señora, todo el tema de la pequeña y mediana empresa que sabemos que no tienen a veces mucha capacidad para hacer el ajuste. Así que yo creo que hacia ahí debe ir el debate. Bueno, definitivamente en este ajedrez político hacemos un llamado para que tanto el sector empresarial y el sector gubernamental se pongan de acuerdo. Si bien es cierto que el empresario dominicano ha cargado pesado, también ha generado grandes riquezas, pero ha llegado el momento de revisar este barril sin fondo de un Estado que presiona también al empresariado. El anticipo del 1.5%, una medida transitoria que sigue presionando, el ITEVIS adelantado, que hay que pagar independientemente de que tú como empresario cobres o no cobres la factura, presiona el flujo de caja, la liquidez del empresario, un empleado que tiene un paquete de beneficios estructurales, que tiene que pagar una salud cara. De repente el Estado puede mejorar las coberturas en el sistema de la seguridad social, ayudando al sector empleador, puede flexibilizar un tema de la presión tributaria y los empresarios, por su parte, también sacrificar un poco de esas utilidades. Que ganen menos. Que ganen menos. Que ganen menos. Pero también haciendo más manejable la administración de la empresa en República Dominicana. Porque lo más difícil de República Dominicana es producir. Y producir riqueza es muy difícil. Ahora, don Pepín Corripio, por favor, un poco menos de cinismo. Si usted está de acuerdo con que se aumente el paquete salarial y usted es el mayor empleador de República Dominicana, predique con el ejemplo al estilo de Henry Ford, aumentando usted primero el salario de sus empleados, que muchos que son explotados. Así que, don Pepín Corripio, haga lo suyo en su pequeño gobierno empresarial, aumente los salarios, explote menos y manipule menos las comisiones para que el presidente Danilo Medina tenga en usted un aliado. Hay que ser más responsable y quizás las fichas de este ajedrez político pueden alinearse de una manera más conveniente. Gracias. De inmediato vamos al break de comerciales y al regreso más contenidos. Ajedrez político con Francisco Tavares. Zoom Global. Desde hace meses, centenares de miembros de grupos que defienden el derecho a portar armas en lugares públicos de Texas, al sur de Estados Unidos, han estado organizando marchas por las calles de ciudades como Dallas, Fort Worth y San Antonio, en las que hacen ostentación de sus rifles y sus fusiles de asalto. Hace unas semanas, el grupo Moms Demand Action for Gun Sense in America, madres que demandan sentido común sobre las armas en Estados Unidos, surgido a raíz de la matanza ocurrida en diciembre del 2012 en la escuela Sandy Hook de Newtown, lanzó una campaña de protesta que hizo que compañías como Starbucks, Wendy's y Applebee's emitieran comunicados pidiendo a sus clientes que evitaran mostrar sus armas en sus locales. Incluso desde la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas en inglés, aseguraron que la exhibición de armas en público era una falta de consideración y una insensatez. Pese a que luego la NRA pidió disculpas por haber criticado estas marchas, lo cierto es que son muchos los defensores del porte de armas que creen que el mostrarlas en lugares como tiendas y restaurantes es contraproducente, ya que da argumentos a aquellos que piden leyes más restrictivas. El debate sobre el uso de armas por parte de la población sigue en pie. ¿Cuál será la conclusión en una sociedad, un país, un gobierno, un imperio que aún no ha aprendido a dejar la guerra descansar en paz? Zoom Global. A
todos ustedes, gracias. Gracias por continuar en compañía de Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. Al final de nuestro programa, en el día de hoy, llega el segmento estrella, Voces de Estado. Adrián Lebrón Oviedo, tenemos a un internacionalista, un hombre académico, especialista en política de Estado en materia exterior, joven, prominente, dueño de la luz, del conocimiento, de la empiria y de la capacidad de marcar todo el rumbo de esta generación de relevo que en materia de diplomacia está creando todo lo necesario para que República Dominicana marque tendencias. Iván Gatón, querido amigo, bienvenido a Tendencia de Estado. Definitivamente para nosotros es un gran placer tener al licenciado Iván Gatón, como bien tú dices, es un joven que acumula, bueno, tiene la experiencia de Estado, tiene el conocimiento, lo tiene todo junto. Y con él vamos a analizar un poco de política local, pero sobre todo estos temas internacionales que tanto impactan al mundo y, ¿por qué no, a la República Dominicana? Bienvenido, Iván. Oh, gracias. De inmediato, Iván, con toda la audiencia de Tendencia de Estado, me gustaría que analizáramos un poco desde tu experiencia, ¿cuál es ese vínculo que tiene un Estado que organiza las políticas de Estado en materia exterior y que logra impactar la realidad de ese ciudadano de a pie? ¿Cómo se puede identificar, graficar? ¿De qué manera cuando la diplomacia marcha bien, la sociedad se beneficia? Y viceversa, cuando la diplomacia anda mal, ¿de qué manera el Estado y los ciudadanos que les componen no son beneficiados? Sí, yo creo que un buen ejemplo para nosotros darnos cuenta de la interdependencia que existe con el mundo es los productos que consumimos. No solamente los electrodomésticos, sino también alimentos. Y usted va a notar que esto procede de otro país. Asimismo, las relaciones que nosotros mantenemos pueden ser la diferencia entre un mejor porvenir para un país o un peor porvenir para un país. Lo que sucede es que al no vivir aislados y ser interdependientes, cada uno de los países, si no tienen una buena diplomacia, no hay forma de tener eficiencia. No es simplemente la inversión extranjera, no es simplemente el que llegue turistas, no es simplemente el que tengamos mejores mercados para nuestros productos. Es también cuál es la vinculación nuestra con los poderes que deciden el rumbo que toma la humanidad. Y esto es importante porque hay una serie de relaciones que van más allá del ámbito comercial, como es el orden del derecho internacional, claro, mediante el cual el país puede ser condenado, por ejemplo, por cualquier decisión que haya tomado en el ámbito interno. Aquí hay debates sobre el tema de los aranceles, pero la única institución, por ejemplo, que puede imponer aranceles tiene que estar bajo o supeditada bajo el marco de los acuerdos de la Ronda Uruguay-GATT, y ni siquiera puede hacerlo ni el Congreso ni el presidente de la República. Algo poco comprendido, algo tradicionalmente poco comprendido, porque en los procesos de apertura y de integración que la República Dominicana ha estado llevando a cabo en los últimos años, se sabe que los países cuando se sumergen en estos procesos van perdiendo algunas facultades de regulación, y que esta nueva estructura institucional de la cual forma parte, por ejemplo, la propia Comisión de Prácticas de Comercio y Medidas de Salvaguardia, hacen parte de esta nueva lógica. Iván, ¿qué hacer? ¿Cómo podría la República Dominicana sacarle más provecho a los acuerdos de libre comercio que ha firmado? ¿Cuál es la ruta hacia sacarle un mayor nivel de aprovechamiento a estos acuerdos? Conectando, se necesita primero el recurso humano. De nada vale que usted tenga un buen edificio si usted no tiene un buen recurso humano comprometido con el país. Usted puede tener gente con PhD, con muchas maestrías, políglotas, pero ¿dónde está su compromiso con el país? Y ahí marca la diferencia la diplomacia. Ahí es que está la diplomacia, por eso se maneja como si fuese el ámbito militar, es por rango. Desde tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero, hasta el puesto político, que es el embajador. Y es que es una profesión de vocación, donde usted debe mantener la dignidad del Estado
donde quiera que usted se encuentre. ¿Le haces tú una crítica a la actual estructura diplomática de la República Dominicana con este señalamiento? Eso está presentado. Antes que responda Iván Gastón, no, por un asunto. Permíteme, Iván. Tú no puedes criticar lo que ya no soporta más crítica. La diplomacia dominicana no está en capacidad ni siquiera de ser criticada. Porque lo que ha pasado en el Estado Dominicano. Sí, pero permite que el invitado exprese su opinión. Porque la opinión tuya, todos los televidentes ya la conocen. Pero los televidentes saben que nuestro invitado es un hombre de Estado y que tiene que dar una respuesta diplomática. Pero también un hombre de vanguardia que sabe perfectamente lo que debe hacer la República Dominicana para mejorar todo ese aspecto. Tienes razón, adelante, Iván. Sí, lo que sucede es que en nuestra sociedad siempre estamos haciendo las críticas, pero que eso no se consigue de la noche a la mañana. La mejor diplomacia que tiene el planeta es la de Brasil, pero fue el Barón de Río Branco. Esa diplomacia tiene muchos años trabajando, formando ese recurso humano en un país como Brasil, que la gente no lleva a sus mujeres a dar a luz al extranjero para que tengan ciudadanía de otro país. Y que la gente se dé el lujo de decir, no, yo tengo un pasaporte y yo soy ciudadano de tal país. Es un país donde la identidad nacional es un orgullo. Se tiene arraigado. Sí, y eso es importante en diplomacia. Pero, ¿quiénes son los diplomáticos? Los diplomáticos somos nosotros, son sus primos, son sus vecinos. Entonces, es un asunto de conciencia nacional. No podemos pedirle a la diplomacia dominicana lo que la sociedad dominicana no produce. Increíble. Iván, en ese mismo sentido, hay una contracorriente. La Escuela Diplomática de la Cancillería, y nos consta a nosotros, Adrián Lebrón Oviedo, tiene una gran capacidad técnica. Hay allí grandes maestros. Ha ido mejorando bastante la escuela. Bueno, yo en términos personales creo que la Escuela de la Diplomacia de República Dominicana produce una capacidad docente que no se refleja en los representantes diplomáticos. Pero aquí tenemos grandes diplomáticos, tenemos diplomáticos de carrera, tenemos academicistas, pero ¿por qué ha sido tan difícil que la política dominicana le permita a la diplomacia hacer de la política un mejor ejercicio en términos de las relaciones internacionales y del derecho público? Nosotros, y la sociedad dominicana conoce poco de esto. Aquí la Escuela Diplomática y Consular estuvo cerrada, es decir, no funcionaba. Sí. La rescata la gestión del presidente Leonel Fernández y se comienzan a dar cursos de maestrías, digamos, unos cursos que hoy esa Escuela Diplomática y Consular, que es el Instituto de Educación Superior Diplomático y Consular, Eduardo Latorre, sí, emite títulos de maestría con muchachos que tienen que pasar unos exámenes súper rigurosos. Y el Estado Dominicano ha ido preparando el recurso humano. Pero como todo lo que sucede en cualquier lugar del mundo, usted necesita tiempo para poner en ejecución el hecho de tener a un recurso humano que usted tiene que tratar de ubicarlo en las diferentes embajadas nuestras, cuando la tradición, desde la época de Balaguer, siempre fue, y también en los posteriores gobiernos, siempre ha sido que la gente aspira a tener un rango diplomático. Sí, claro. Pero la Cancillería, y esto es importante, ha hecho un trabajo que la sociedad dominicana desconoce, y es que se ha trabajado junto al Ministerio de Administración y Personal para tener gente de carrera. Entonces, este paso para los que estamos en el ámbito docente, ver que la Cancillería está preparando jóvenes a nivel de maestría y adicional a esto, la gente que ingresa de carrera, después que usted pasa de 10 años, difícilmente usted lo pueda remover. Salió el gobierno del PLD y llegó otro gobierno, esa persona usted no la puede mover, claro, porque es un trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Administración y Personal. Lo que sucede es que nosotros a veces tenemos el gran inconveniente como sociedad de que estamos perdiendo de vista algo, y es el aporte que cada uno de nosotros estamos haciendo para mejorar cualquier situación que creamos que no está bien. Y el Estado Dominicano, yo no le voy a decir a usted que sea el mejor, pero cuando usted revisa
muchos países latinoamericanos, no es que la diplomacia nuestra quede atrás. Un buen punto. Importante. Iván, yo creo que sí que hay que hacer una apuesta por la diplomacia. Necesitamos tiempo, pero cada vez tenemos menos tiempo. Un ejemplo, discúlpame, quiero hacerle un paréntesis. Sí. Ustedes sabían que Estados Unidos se caracteriza, por ejemplo, de no tener embajadores de carrera. Y aquí la prensa critica, no, que ese embajador no es de carrera, pero Estados Unidos se caracteriza por enviar gente que no es de carrera, el presidente tiene una facultad que le permite. Pero aquí hay que criticarlo. No es que apoye esto, pero es que a veces hay que valorar. Iván, pero en Estados Unidos, sí, ciertamente los embajadores como Helter, como el mismo Izarra, no son de carreras. Hay un cuerpo diplomático que son los técnicos que hacen el trabajo, que sí hay un equipo de tecnócratas. Por ahí yo elaboro una tesis que dice que el trabajo de los embajadores norteamericanos es el trabajo más fácil del mundo. El más fácil de los embajadores norteamericanos, porque pórtate bien o portaaviones. Sí, el planteamiento de que pórtate bien o portaaviones. Ahora bien, yo pienso que la República Dominicana ciertamente necesita tiempo para reformar toda su infraestructura diplomática. Cada vez tenemos menos, y lo digo por lo siguiente. El país ha estado implementando una estrategia de inserción en los mercados internacionales y eso ha traído como consecuencia que la economía dominicana se ha venido abriendo en los últimos 15 años, 15, 20 años, de manera paulatina. Es decir, cada vez nuestro mercado está más expuesto a los movimientos del mercado internacional y cada vez tenemos la necesidad de que nuestros productos puedan ir a aquellos mercados. Pero necesitamos para eso, lo que señala el licenciado Gatón, necesitamos un cuerpo consular capacitado, eficientizado, con seguridad, como bien señala, por ejemplo, funcionarios de carrera que tengan la capacidad de poder vender a la República Dominicana y de atraer inversiones hacia acá. ¿Para qué? Para poder evitar, señores, que los cambios que se están dando en el mundo, que son cada vez más rápidos y paulatinos, nos afecten. Y hablando de esos cambios, quiero que le demos un pequeño giro a la entrevista y plantear un poco de fenómenos que se están dando en el escenario internacional y que están afectando toda la dinámica de la geopolítica, temas que sabemos que el licenciado Iván Gatón es un experto. El conflicto en Medio Oriente, y yo digo el Medio Oriente ampliado, por Medio Oriente hasta el centro de Asia, tenemos muchas llamas, como llamamos en República Dominicana, tenemos muchas crisis en Gaza, crisis en Siria, crisis en Irak, Egipto, Israel. Crisis en Ucrania, un país importante, uno de los países más importantes. Enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Occidente, China, yo lo veo, Occidente contra Oriente. Occidente y Rusia, porque a los rusos parece que les gusta este asunto de enfrentarse a Occidente. Eso es algo que está en el imaginario ruso. Iván, ¿cuál es el camino, por ejemplo, hablando del tema de Crimea y de este conflicto que involucra a Rusia, por una lucha por mantener su influencia en un país importante de su órbita, y a Occidente por tratar de contener también a este país que siempre ha tenido cierto temor, principalmente los países de Europa Occidental? ¿Cuál es el camino hacia una solución o hacia cierto nivel de estabilidad en esta región? No, difícilmente esto tenga una solución. Es lo que se denomina como un conflicto casi insoluble. Sí. Porque Rusia es un país enfermo de miedo. Sí. ¿Por qué? Porque tiene 16 países con los cuales hace frontera. Sí, es cierto. Entonces, siempre ha tenido a Occidente de frente. Por todas partes. Entonces, diplomáticamente siempre se ha dicho, parafraseando a Kissinger, que es un país enfermo de miedo. Tiene que cuidar sus fronteras. Entonces, Rusia surge en Kiev y en Novgorod. Sí, es cierto. Es decir, el pasado histórico. Sí, pero en el conflicto actual, lo que debemos ver es que lo que sería una zona de influencia de China, ahora de Rusia, va a pasar a ser de Occidente. Pero, ¿qué sucede? La salida que tiene Rusia hacia el Mediterráneo a través del Mar Negro está en Sebastopol, sí, claro, que es en Crimea. Entonces, ¿cómo voy a dejar a un lado el área que me permite a mí salir hacia el Mediterráneo? ¿Pero tú crees que Rusia puede seguir jugando la política internacional en el siglo XXI? No, puede hacerlo. Con doctrinas que de pronto parecen salidas del siglo XIX. Tomo Crimea porque puedo.
incido en el conflicto interno ucraniano porque simplemente puedo. Pero es que Ucrania había firmado un acuerdo donde el puerto de Sebastopol iba a pertenecer a Rusia. Por 100 años, pero el territorio seguía siendo ucraniano. Pero el territorio, hubo un problema de entrada. Los independentistas ucranianos, digamos así, o el grupo que llega al poder en Ucrania, que tumba al gobierno de Yanukovych, ¿qué es lo que hace? Lo primero es que prohíbe el idioma ruso y ataca a los judíos, y los judíos alertan sobre el nazismo. Pero usted tiene una gran mayoría de la población que es rusa. Sí, es cierto. Entonces, toda esa zona se habla ruso en toda esa de Donetsk, Lugansk, ¿qué hicieron? Y en Crimea dijeron, no, preferimos volver a Rusia, porque había un problema serio en Ucrania también de corrupción. ¿Tú estás convencido de que es un conflicto que nace desde el interés que tienen los rusoparlantes dentro de Ucrania de volver a Rusia? Yo tengo un problema, yo tengo una cierta carga emocional que me preocupa. Nosotros de repente, con este tecnicismo de análisis en materia de política exterior, los conflictos en Rusia, Ucrania, Franja de Gaza, Israel, Palestina, Egipto, ¿de qué manera estos temas de Estado son una real preocupación para los pobladores de cada uno de los países de esta parte del mundo? Iván Gatón, ¿cuál es la consecuencia real que tiene para un país como República Dominicana que esta tregua de largo plazo que se ha logrado en el enfrentamiento de la Franja de Gaza, luego de 50 días de conflicto intenso 2000 y pico de muertos y tantos muertos, de qué manera eso afecta a un dominicano que nos ve, a una dominicana que nos sintoniza en este momento? ¿Cuáles son las consecuencias en los commodities? ¿Cuáles son las consecuencias en el petróleo? ¿Cuál es la consecuencia en la macro y microeconomía? Entonces hay que hablar también de esas conexiones sensibles al pueblo, porque de repente cada gran potencia tiene su agenda, pero cada pequeño país, como República Dominicana, tiene grandes problemas que forman parte de una pequeña agenda, que es lo que importa aquí. ¿Cómo afecta ese conflicto de Ucrania, de Gaza, a la República Dominicana? Lo que sucede es que todo conflicto que sucede en cualquier parte del mundo tiene un efecto dominó en todo el planeta. Por ejemplo, tan sencillo como que el hecho de tener plantas de carbón viene dado porque la mayor parte del gas natural, quien lo maneja es Rusia a nivel mundial. Es algo tan sencillo como eso, de que Rusia es el país más grande del planeta, con la mayor reserva de gas natural que tiene el mundo. Esto afecta en el precio del gas natural. Asimismo, por ejemplo, una revolución geopolítica y geoeconómica va a ser el fracking o la fragmentación del gas de esquisto, que le va a dar a Estados Unidos autonomía en términos energéticos, y que eso le provoca temor a los que están en el Medio Oriente, porque dicen que Estados Unidos se va a olvidar de mí porque ya el petróleo mío no lo necesita porque ya tienen una tecnología. Entonces, en la Franja de Gaza, bueno, no es simplemente el drama humano de ver seres de ambos países que por un conflicto larvado, cada cierto tiempo, porque nunca se ataca la raíz del conflicto. Es decir, usted me puede hablar de tregua, pero la raíz del conflicto todavía no se ha... Porque es una manipulación de esas potencias que viven de ese conflicto y que los intereses creados, hay que decirlo, en un lenguaje menos diplomático, hace que Estados Unidos, sobre todo, que Rusia, que China y que todas las grandes potencias tengan intereses encontrados en un territorio bendecido por Dios y maldecido por el hombre. Pero tenemos inconveniente, ¿por qué? Porque los conflictos en el Medio Oriente no solamente es Palestina, hay una concepción en el mundo islámico que es el de la umma o comunidad musulmana. Por eso no hay una distinción de países, porque pasamos por alto que, por ejemplo, Italia y Alemania se formaron como países después de la segunda parte del siglo XIX. Después de 1864 Italia, 1871 Alemania con el Segundo Reich, con Otto von Bismarck. Para poner un ejemplo, los estados nacionales
comienzan a surgir en el siglo XVI. Para los musulmanes es el califato lo que existe, es decir, la concepción de la umma. Por eso tenemos el Estado Islámico del Levante que está hablando de un califato. ¿Por qué? Porque en el Islam es la religión que tiene la concepción de que no existe distinción de razas. Algo que le tomó mucho tiempo al cristianismo. Hasta la Reforma Protestante. No, mucho más todavía, claro, porque cuando se crea la bifurcación donde el Estado y la religión asumen roles diferentes, que es lo que ha permitido una concepción de un Estado moderno. Para los occidentales, la religión ha jugado de manera distinta y concuerdo bastante con lo que dice la Paz de Westfalia. Sí, exactamente. Ahí es que viene el Estado laico. Pero la realidad es que en el Islam los negros tienen primacía desde el inicio, porque Ibla, quien es el primer muezín o almuedano, es decir, el que llama a las oraciones, era un esclavo negro de Abisinia. Entonces, lo que le tomó a los cristianos mucho tiempo, siglos, dejar de lado la esclavitud que se discutió en el derecho de gentes, claro, de que a los indios sí, pero a los negros no. Los negros no. Entonces, claro, ese Islam es un mundo multiétnico, diverso, y no solamente afecta, porque habían protestas por lo de Gaza en Indonesia. Y más tolerante de lo que la gente piensa, pero hay que ver la historia para encontrar eso. Lamentablemente la visión que se tiene del mundo islámico es la visión que han podido imponer los extremistas con sus actos violentos. Pero algo importante, claro, para que el público lo sepa. Iván, brillante tu explicación. 30 segundos para este dato importante y una última pregunta fundamental para una lamentable despedida del programa del día de hoy. Con un Eso es lo que abre la posibilidad de que regrese con nosotros. Claro, con un brillante Iván Gatón, que no solamente es diplomático, académico, historicista, sino un diletante, casi perfecto. Adelante con ese dato importante. El dato es que el fundamentalismo islámico, la yihad, es una idea de la CIA. Cuando los rusos invaden Afganistán en el 79. Entonces, para sacar a los rusos de un territorio que se llamaba el Dar al-Islam, se entrenan a través de Osama Bin Laden a más de 50,000 musulmanes de distintas partes del planeta con un financiamiento que daba Arabia Saudita y que lo manejaba el ISIS, el International Service of Intelligence de Pakistán, los servicios de secretos pakistaníes. Y ellos son los que traen. Bueno, yo creo que simplemente es un cierre que abre la puerta de la invitación para la segunda Iván Gatón, 30 segundos nos regala para el tema haitiano, diplomacia, República Dominicana. La marca país de República Dominicana está sumamente dañada. ¿Cómo reparar el posicionamiento de una nación solidaria, humana, que a raíz de esta sentencia del Tribunal de República Dominicana en materia constitucional y de la reforma para la solución que se le dé a este conflicto, ha dejado al dominicano como un indolente, como un ciudadano inhumano, como un Estado que ha masacrado y que ha hecho todo lo indecible por destruir Haití, cuando no ha sido así, pero la percepción es la realidad? ¿Puede y está en capacidad la diplomacia dominicana de restaurar la marca país como se ha vendido a una República Dominicana en este conflicto? Oh, por supuesto. Por ejemplo, Brasil cierra sus fronteras por la zona del Perú porque habían entrado más de 300 haitianos ilegales. Claro. Y nosotros, imagínense, ¿cuántos tenemos aquí? Estados Unidos tiene una crisis ahora con niños, aproximadamente 50,000. ¿Cuántos tenemos en República Dominicana? Alemania cambia su constitución porque tiene una gran cantidad de turcos y tiene miedo a que mañana esos turcos decidan políticamente. Y en República Dominicana no se hace ninguno de esos cambios. Ante la evidencia de que no puede existir un país más solidario porque de lo que le falta lo da a otro, es República Dominicana, lo que debemos es seguir con la línea política que ha trazado el presidente de la República, de que nosotros estemos presentes en distintos foros, no simplemente haciendo galas de que somos buenos, sino simplemente diciendo, miren cuál es la realidad. ¿Cuánto se va del presupuesto de la República Dominicana? Está dicho, hablado y ha hablado claro. Bueno, en una entrevista siempre con Iván Gatón es sumamente interesante. El compromiso es a reencontrarnos luego con usted acá y que lo haga en presencia de todos los televidentes. Comprométase con Tendencias de Estado. Muchas gracias, Iván Gatón, por estar aquí, brillante. A todos ustedes, gracias por estar en compañía de Tendencias de Estado. Será
Hasta el próximo domingo. Recuerden nuestras redes sociales, @TV Tendencias, para los seguidores y los contenidos de esta propuesta de televisión. Mañana lunes, Tendencia 2.0 por Estudio 88.5. Hasta luego, continúen en familia con la gracia de Dios y con el orgullo de tener talentos como los de Iván Gatón. Hasta luego, feliz resto del domingo.